hagamos un pequeño momento de unos 5 segundos, unos 10 segundos para poder iniciar, si les parece. Eh, bueno, estaría aguardando el OK de nuestros colegas para abrir a las y los participantes. Bueno, pues sean todas y todos bienvenidos a esta nuestra primera de 5 sesiones, 5 webinars relativos al lanzamiento de nuestro hub regional de Urban by Nature. Este primer webinar, como les digo, que se desprende una serie de 5 actividades que llevaremos en los próximos meses sobre las condiciones locales para el avance de la naturaleza y la colaboración con las comunidades locales, precisamente buscando estas soluciones, estas innovaciones basadas en la naturaleza al servicio de las políticas públicas. Mi nombre es Braulio Díaz, soy gerente regional de Relaciones Institucionales y Advocacy en ICLEI América del Sur. Tengo el gusto aquí de que me acompañen mis compañeras y compañeros de distintas oficinas de ICLEI en todo el mundo. Como ustedes saben, nosotros somos una red global que tiene asociados a más de 2,000 ciudades y municipios de todo el mundo. Y bueno, esta actividad la convocamos en conjunto con nuestra Secretaría Regional de Europa, de ICLEI Europa, y también con el apoyo de nuestra Secretaría, de nuestro Secretariado Mundial de ICLEI. Bueno, les quiero dar un breve contexto de qué vamos a estar discutiendo el día de hoy. Tenemos un webinar corto de 1 hora, muy concreto y objetivo, sobre varios debates y algunas presentaciones de cómo nuestras ciudades alrededor de toda la región de América Latina están promoviendo de manera muy decidida soluciones basadas en la naturaleza para alcanzar algunos objetivos de desarrollo del territorio y como parte de las políticas públicas. Y bueno, pues les quiero también dar algún contexto de dónde se inscriben esta serie de capacitaciones, esta serie de actividades de webinar, que como les digo tendremos 5 a lo largo de este año, y unas breves indicaciones técnicas. Estamos el día de hoy con una posibilidad de traducir este webinar, de tener una interpretación simultánea en 3 idiomas, en inglés, en portugués y en español. Así que les invito a todas y todos que seleccionen el idioma de su preferencia. Ya saben, clicando de su lado derecho inferior, hay un icono con un mundito, con un mundo que les permitiría cambiar el idioma del seguimiento a esta sesión. Sin más, les cuento que esta sesión es parte de las actividades del programa Clever Cities, que se inscribe dentro de la convocatoria de Horizon de la Comisión Europea, y está llevando a cabo este hub regional de Urban by Nature como un programa para líderes de los gobiernos locales que promueven acciones de naturaleza urbana en América Latina. Este webinar se convoca en seguimiento a un exitoso lanzamiento que tuvimos, un exitoso lanzamiento del programa, del proyecto, que llevamos a cabo durante los días 19 y 20 de abril pasados en la ciudad de Quito, bajo el liderazgo del Distrito Metropolitano de Quito, que nos acompaña aquí, y que albergará un hub de innovación en estas temáticas, y que, bueno, pues dentro de este marco de las actividades del hub, ponemos en marcha esta serie de webinars que comienzan, pues, el primero de estos, el día 2 de junio, es decir, el día de hoy. A lo largo de este programa de actividades, los participantes, bueno, pues tendrán algunas opciones, tomarán contacto con algunas actividades y algunas soluciones basadas en la naturaleza que se están implementando en distintas ciudades de América Latina. Esto contado desde la experiencia
las ciudades que están liderando estas soluciones basadas en la naturaleza. Hoy en día contamos con la presencia de dos referentes en estas temáticas en la región, la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Guadalajara, México, que bueno, cada una nos expondrá distintas soluciones que están implementando en sus territorios. En particular también este primer seminario se centra en una metodología que es la pieza toral de nuestro Hub Urban by Nature y explorará algunas de las condiciones de los marcos locales para implementar estas SBNs, crear entornos más verdes, sostenibles y resilientes. Como ya les adelantaba, nuestras colegas de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de México, presentarán diferentes vías y métodos para colaborar o que están adelantando para incluir la colaboración local dentro de esta promoción de las SBNs, al igual que una experiencia, digamos, de referencia y especial que tenemos por parte de la ciudad de Hamburgo, que también es líder en este proyecto de Clever Cities. Yo solo quiero dejarles algunos mensajes. Co-crear estas soluciones basadas en la naturaleza con la ciudadanía y los actores del territorio es un aspecto clave de nuestro proyecto Clever Cities, ya que sabemos que desde los gobiernos locales que las soluciones a los problemas públicos no son un asunto exclusivo del gobierno local y la participación ciudadana es fundamental para comprender las necesidades, identificar los retos y oportunidades y así fomentar una cultura de soluciones basadas en la naturaleza en el territorio. Les adelantaba que nosotros estamos trabajando de este hub regional dentro de una metodología promovida en el marco del proyecto Clever Cities, que cuenta de 7 pasos. Esta metodología es una metodología global que permite orientar y crear oportunidades para el intercambio de conocimientos horizontales, el desarrollo de capacidades, de herramientas y de enfoques para planificar y implementar estas SBNs en las ciudades. Como les adelanto, está organizada en 7 pasos y que vamos a estar analizando a lo largo de los 5 webinars. Estos 7 pasos están divididos en 3 grupos: analizar, actuar y acelerar. En el momento de análisis se inscriben los pasos del 1 al 3. Esto es algo que hemos venido discutiendo con las ciudades participantes del Hub y lo hago a modo de recordatorio. Los pasos 1 a 3, unirse, explorar y priorizar. Esta fase de actuación, estos son los pasos que trabajaremos, sobre todo centrándonos en el número 2 en este webinario. En la segunda fase de actuación comprende los pasos compromiso y planificación para la implementación. Por último, la etapa de aceleración, estamos trabajando o trabajaremos sobre procesos y acciones para monitorear y replicar el impacto de nuestras acciones en otros territorios. Como les decía, hoy nos centraremos en el paso 2, que basa sobre todo en entender cómo se construye un tejido urbano local, sus particularidades, desafíos, buscando cuáles son los objetivos estratégicos de la ciudad, del territorio, más allá del gobierno local, pero también cómo estos objetivos estratégicos se unen a las políticas y los planes urbanos relevantes, relevantes para los actores. También cómo nos dividimos unos roles a partir de un objetivo común, pero con responsabilidades diferenciadas. Nuestros invitados e invitadas del día de hoy nos van a explicar y nos van a poner en evidencia cómo han actuado en sus territorios para mapear políticas, planes, regulaciones, identificar brechas en los enfoques y en los instrumentos que están utilizando, de nuevo, con estas soluciones basadas en la naturaleza y cómo éstas se unen a una narrativa y a un entendimiento de las necesidades del territorio
de la ciudad, de los pueblos. En fin, esto es, como les digo, de qué manera vamos construyendo una narrativa y una co-creación de las políticas que dan forma a la naturaleza urbana, aprovechando el potencial de este concepto de co-creación de espacios verdes y azules con los ciudadanos, buscando analizar condiciones espaciales urbanas y localizando con una visión multiactor esquemas o algunas facilidades de financiamiento y oportunidades que moldean toda una narrativa y todo un esquema inclusive de negocios basados en la naturaleza. Bueno, básicamente este será el enfoque de nuestra sesión del día de hoy. Por último, ya les adelantaba que esta sesión no es una sesión aislada, se deriva de todo un conjunto de actividades y la primera de ellas, que fue el lanzamiento del hub que se realizó en el mes de abril en la ciudad de Quito. En este lanzamiento del hub, y aquí agradeciendo también el liderazgo decidido del Distrito Metropolitano de Quito, realizamos un taller para comprender de qué manera este espacio a modo de hub, este espacio de intercambio, de cooperación, puede tener un impacto más allá digamos que del propio proyecto Clever Cities, que tiene unas actividades y un tiempo determinado. Analizamos algunas de las posibilidades y de la importancia de favorecer un entorno de intercambio de experiencias entre técnicos urbanos que están basando su trabajo en cómo implementar soluciones basadas en la naturaleza en el territorio, y quiero traerles aquí unas primeras luces del intercambio que hicimos. Bueno, en este intercambio identificamos algunos desafíos bueno, pues para la implementación de este hub, para su sostenibilidad. Y el primero de estos desafíos que llamo aquí la atención porque va a ser sin duda uno de los debates que estaremos teniendo con las y los técnicos de las ciudades, está relacionado con los tiempos políticos, ¿no? Las prioridades políticas de nuestras ciudades y los constantes cambios que tienen nuestros gobiernos locales en América Latina. Sabemos que las condiciones político-administrativas en nuestros gobiernos locales no siempre son las adecuadas y que es una tarea constante de las y los técnicos locales el posicionar estas agendas. En fin, hay necesidad de construir estas capacidades, además, más allá del gobierno, con los stakeholders locales, con la sociedad civil, también con algunos actores interesados desde el sector privado, las universidades, etcétera. Hay una ausencia de marcos legales que necesitamos construir y mejorar, y también una falta, evidentemente, de presupuesto para temas ambientales. Esto sobre todo se agudiza en gobiernos de ciudades intermedias y pequeñas. Sin embargo, hay muchas oportunidades para trabajar y las y los participantes del hub han visto que este espacio va a ser digamos, llena un vacío, ¿no? De oportunidad y viene a constituirse como una oportunidad para trabajar de manera conjunta y articulada, también para entender pues cómo fortalecer capacidades técnicas, cómo también construir una visión de estas soluciones basadas en la naturaleza, no solo en el territorio, sino en sintonía con un contexto regional muy interesante, muy cambiante. Sabemos que América Latina es, sin lugar a dudas, el laboratorio de las políticas públicas, y esto generando evidencia, trabajando con datos, generando también indicadores, con la corresponsabilidad ciudadana y con mecanismos de seguimiento y de evaluación, tendremos un mayor impacto y beneficios positivos de las soluciones basadas en la naturaleza. Termino por aquí. Creo que estas son unas primeras provocaciones para nuestro intercambio y dejo la palabra para Sofío con Yaria Cristian, que es nuestra coordinadora del proyecto Clever Cities en el Consejo del Distrito de Hamburgo, de la ciudad de Hamburgo, perdón, en Alemania. Sofío, muchas gracias por estar aquí y te dejo la palabra. Thank you very much for having me.
I'm going to try to share my screen right now. Please let me know if everything is working. Oops, sorry. Okay, great. Thanks for having me once again. My name is Sopokonjaria Christian, and I am the Clever Cities project coordinator at the District Council of Harburg that is situated in the German city of Hamburg. Today, I will be presenting the Clever Cities projects in Hamburg with a specific focus on co-creation and the local conditions for advancing the nature and co-creation together with locally. And more specifically in the quarter of Neugraben-Fischbeck. The project area is nested between two adjacent nature sanctuaries, the Fischbecker Heath and Moor. As seen on the close-up of project area sketch, the settlement size is growing due to the neighboring new development areas. On the north, we see the Vogelkamp Neugraben, and on the west, we see Fischbecker Räthen and Fischbecker Heidburg. As an urban regeneration project, Clever puts an emphasis on transforming the economic and social geography of places by investing in the development of green areas, by implementing in environmentally focused projects, fostering sustainable management of the green areas, and redeveloping the unused areas, but all this with the focus on co-creation. So most importantly, we have the population growth to be observed in the past years, which is expected to grow together with the new development areas that I showed you before. The growth in the population has put pressure, obviously, on the existing social infrastructure and the green spaces. In addition, the existence of the state highway, which goes along our project area, creates somewhat a physical barrier and has resulted in additional problems to the natural environment. In terms of demographics, approximately 53% of the residents, local residents, come from different countries such as Russia, Poland, Kazakhstan, Turkey. And among the population with a migration background are the refugee accommodations as well, and the residents. These temporary accommodations are located at the fringes of our project area and have high fluctuation of temporary residents. Overall, there is a high number of households with children as well to be observed in our project area. 22% of the residents are under 21 years of age. A little bit about the income as well, that sets the context for the actions and the co-creation activities that we do. Close to 20% of inhabitants in the area, including children under the age of 15, are on social welfare. There is poor availability and access to local jobs, and it has resulted in relatively high unemployment rate, which is like 8.1%. So there is a visible spatial segregation as well between the more affluent single family homeowners and the housing estate residents. The given context has laid the foundation for Hamburg to focus and choose the thematic fields on which we are talking. So first one, we have the Clever Corridor with the goal of strengthening the green connections and creating the spotlight interventions of the green spaces. The second one that we have is the green roofs and facades to implement more vertical greenery in our case, and the rainwater management projects that very well docks on the Hamburg sponge city approach and strategy that we have. The third topic and focus point that we have in our project area is about the schoolyard redesign, which puts on the forefront more the educational aspects of the NBS. Now, to talk on the general terms with regards to the citizen engagement methods that we have employed, first, I want to say that we have done an extensive stakeholder mapping of the existing actors, of existing connections, and the platforms that are on site. So we already knew who were the actors we could count on, who we could include. In all the individual planning stages, obviously, we have used different methods such as co-design workshops. We have organized large UIP events, the UIP meaning urban innovation partnerships, which we have built on an individual basis. We have had also pretty creative workshops, such as cycling tours,
And we have had also digital participation tools used during the COVID period. Apart from the webinars and conferences that we use, we also used EPAS tables. That's a participation tool, which contributes in terms of planning as well through such tables, which can be physical table, but also on an online basis. Participants have an opportunity on a georeferenced basis to leave the comments in terms of like planning, and in that way contribute their input of the co-creation. We also have had vision setting, which was realized in the form of the theory of change workshops. We have had 2 theory of change workshops. One was internally for the local cluster of the Hamburg actors, but also external one, including the local citizens and the private companies, such as housing company, for example. And here we have had the vision setting and backtracking it to the outcome that we want to achieve. So that's on a general terms. We have used obviously co-planting as a form of co-creation as a basis for almost all of our co-creation activities. And there were a number of advantages in this process. It's easy and low cost implementation. The plants don't cost very lot. It also doesn't restrict any target groups. You can address kids from kindergarten to elementary school children to grown-ups, as seen on the last picture. Here, the participants of an event are co-planting the noise barrier and greening it with different plants. No specific NBS knowledge is required. In fact, one can use such type of events to raise awareness about different local species, plants that are being used during the planting. And also, it also gives an instant identification possibilities with the living environment. For example, as you see on the first 2 pictures, there are children taking part in the planting. For example, the one took place on the unused areas across the school territory, so that the kids could plant under the fruit meadow orchard different early bloomers, so that they could always identify with the area, and when passing by say that, oh, that's the area that we have co-planted. But I wanted to give more specific co-creation activities and examples from our projects. First and foremost, I want to talk about the temporary garden solution at the refugee residence that we have had. Here, the goal was to achieve the social cohesion, to bring and create spaces for people to come together, for the refugees to spend time. So initially there has been done an info workshop where we have asked them to co-ideate together with us what they would want to have outside of the residence, how one could co-design the spaces. We have also done the guided workshops, guided walks in the adjacent nature sanctuary, where they had possibility to get to know the environment, but also the kids had possibility to make drawings, based on which we also produced brochures, and they were translated in different languages so that they could identify with the end result as well. And these sketches from the children and the drawings were included also in these brochures. In this co-ideation level, they have raised the importance for themselves to have a gardening possibility to spend time together, but also they wanted a space where they could come together and spend time outside. So the idea of like octagonal wooden plateaus has developed with different functionality, but also the part project included the development of the raised beds as seen on the picture. As a part of this co-creation process, on another day, as a part of an activity, we have also painted the shipping container, overseas shipping container, which was located at this residence area, with different motifs that were the impressions from that guided walk in the nature sanctuary that I mentioned. The goal was to develop the skill sets as well for these people who would contribute in this building of such raised beds or this octagonal wooden plateaus, which have different purposes, so that they could afterwards use this in their future, existence and work in the local area, but also to raise the awareness about the different local species and the importance of neighboring nature sanctuaries.
The challenges obviously were few in this process, the high fluctuation of the residents. So the people who were taking part in the co-ideation level might not have been there when the different activities took part, such as walks or producing the brochures or pre-greening or implementing. There was language barriers, obviously, as well, which made people shy to contribute in this co-creation process. We tried to include them through having the translators on board on each of those events that we have organized locally. Also, to develop the sense of ownership is definitely linked to the high fluctuation of the residents. And there was obviously, because of all the above mentioned, the need to continuously event in the UIP events. So that we have thought about few incentives in such cases after the co-implementation of such raised beds. For example, little gift cards were given for the local grocery store as a little thank you for them for taking part in these activities. We have also organized the scene on the picture below on the right side. We have organized the day of playtimes on those wooden plateaus, how they could also rethink the way such outdoor areas can be used, so they are not just to come together and sit, but they can be also used for children to play and entertain. And another project that also shows a good co-creation example is the school garden redesign project. Here we have obviously as well the focus of developing the skill sets as an added value to particular NBS. The urban health and well-being is obviously in the forefront, and the awareness raising about the local species for the children as well. So we wanted to create the multifunctional recreational green spaces to stimulate exercise for young children, for them to spend more time outside, and to have the recreational opportunities within their schoolyard, but also to beyond. We have 3 different schools in our CAL in this area. We have 2 elementary schools and 1 district school. So we have had different kind of activities attached to different schools. In the elementary schools, we have done the mobile school garden solution project. And to follow up the co-creation process from beginning to an end. In the beginning, we also had workshops with the parents and the pupils, because they were very young, to co-ideate and co-design how they would imagine to their schoolyard to look like after our project would end. The kids contributed by developing their sketches and drawings, but also articulated obviously their wishes. We have had the presentation of the planned action based on those inputs at the Parents Union, who also acted as a who made an application as well for grant award. We also wanted always to see the sense of ownership through having the co-funded options for such projects. So there were also possibilities to bring in the other funding, like the foundation, local foundation. We have presented the project on different UIP events. So we have had on the higher scale 3 large scale events, and as seen on the picture, the designated teacher together with pupils designed a physical model so that they could more articulate and imagine the way the end result of such school garden would look like. And we have had also the physical workshops where parents were engaged, school administration was engaged, teachers were engaged, but also pupils were part of it. And as a result, we also had... I'm sorry, Sophia, just to warn you that you will have 1 minute left, please. Okay, so we have also co-management concept developed by the school administration. So in that way, they are taking part also in the care process of those projects. Another example is our nature experience playground. And here the difference is that the focus is set not only on the playground, but using the natural elements. We also had the co-ideation workshop on site with the locals in the planning office. We also had here this DPAS tool used as a digital participation to contribute in the different planning stages. We have had different workshops. For example, kids designed the fence elements, which physically then was installed on the fence. We had also guided planting action together with the local foundation. And as a result, we had also an opening event, which also contributed co-creation part. We had a land art where kids could, for example, draw over the tree stems. We had also different paper-made elements that were to be seen.
so they could playfully experience nature around them. This is the end result of this playground. I'm not gonna explain every detail, but as you can see, the arch trees amplify the entrance. There are play and sitting possibilities which are made out of natural materials. Historic traces which are also articulated. We also co-created the wayfinding system. Here also we had a number of different co-creation tools employed. As seen, we had physical workshop by cycling tour across the corridor, showing different locations, but we also had the digital part where rest of the population as well who did not take part on the physical workshop could take part, for example, through DPAS. We had also possibility that people could contribute through Padlets, pictures, insights, and then as a result, the concept was developed. At the day of opening, we also had co-creation as a part of it. We had playing opportunities, crafting actions, games. We planted the climate trees on the same day. We co-planted different sections of the noise barrier. We also adjusted the last wayfinding system together with locals as seen on the picture on the right up. So the lessons learned and the last slide is that there was no one single way through which we went ahead and contributed and approached our co-creation process. And there was many difficulties along the way, difficulties to organize and sustain such co-creation structures and groups because people are involved in different kind of activities. We had to many times rethink the classic participation concept, which was anyway part of the planning, how to allow general public and the interest groups to participate and contribute in NBS design solutions so that they stay engaged from idea to co-management level, so that they also have the approach and the sense of ownership over the projects, and it's not like also only responsibility of the city, to create, strengthen, and formalize different community groups, and without overburdening them, because there are many parallel activities that are happening on local level, how to incentivize them, and how to test and develop new ways of engagement. What are the benefits of the digital participation? What are the also negative sides of it? And how to mix it with on-site events so that the success is guaranteed. Thank you. That's what I wanted to retell, and sorry for being too long, but I'm very glad that I had an opportunity to share this experience of ours with you. Gracias, Sofío. Y bueno, ahí déjanos un momento tu email también, por favor. Nos quedamos, yo creo que con estas últimas, sobre todo las lecciones aprendidas, que sin duda creo que son los elementos, ¿no? para después tomar un momento de discusiones. Sin más, voy a darle la palabra, digamos, después de esta presentación bastante también lúdica en términos de cómo se busca la co-creación con la ciudadanía de una forma bastante horizontal, descentralizada y sin una, digamos, con un rol muy panorámico del gobierno local. Vamos también a escuchar una experiencia muy interesante, más basada también en la recogida de datos desde el territorio. Y esta experiencia nos la presenta la ciudad de Buenos Aires a través de la coordinadora de proyectos de cooperación en soluciones basadas en la naturaleza, Teresa Verellén, y que lo acompaña también el director general de Antropología Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal del Olmo. Y bueno, creo que esta será también una experiencia muy interesante. Querida Teresa y querido Aníbal, tendrán entre los dos 10 minutos para su presentación, así que les dejo la pista. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, primero que nada quisiera agradecer, es un honor para nosotros estar aquí compartiendo con ustedes algunas de las experiencias y estrategias de soluciones basadas en la naturaleza que llevamos a cabo desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy vamos a abordarlo más desde la perspectiva antropológica. Les pido disculpas si hay un poco de ruido, estoy en un café, así que quizás haya un poco de interferencia. Antes de comenzar y pasarle la palabra a Aníbal, voy a dar un poco de contexto. Estamos hablando, en el caso de estudio es desde la Ciudad de Buenos Aires, que es una megalópolis en la que viven 3 millones de personas,
en el centro de la ciudad y sumado al área metropolitana son 16 millones las personas que habitan este territorio. Buenos Aires es una ciudad ribereña, esto significa que estamos implantados sobre el estuario del Río de la Plata, con muchísima influencia hidrológica y ecosistémica acuática del delta e islas del Paraná. Antes de que la ciudad avance en su mancha urbana, contábamos con un paisaje muy parecido a este corte esquemático que les estoy mostrando, en donde los ecosistemas acuáticos tenían como mucha preponderancia. Bueno, antes de pasarle la palabra a Aníbal, también voy a comentarles un poquito algunas de las estrategias y proyectos basados en la naturaleza que la ciudad estuvo llevando adelante y que lleva adelante actualmente. Bueno, en los últimos 4 años, la secretaría en la cual trabajamos con Aníbal, se inauguraron nuevos parques y plazas en lugares de la ciudad donde había un déficit muy grande de espacio verde público. Todos los proyectos fueron con un diseño muy minucioso del proceso participativo, o sea que hubo un involucramiento muy grande de la sociedad, de la comunidad, y muchos de los proyectos fueron de abajo hacia arriba. Esto significa que fueron demandas que surgieron de la comunidad y que las transformamos en proyectos, y todos los proyectos a su vez aumentaron suelo verde absorbente, y mismo por una demanda de la comunidad fueron aplicadas muchas estrategias basadas en la naturaleza, como son la recomposición de ecosistemas, se plantaron muchas vegetación nativa, pero bueno, no voy a ahondar en esto para poder dar más espacio a lo que les queremos contar más en detalle. A su vez, desde la Secretaría participamos de un programa que se llama Breathe, Respirar, que es en sinergia con la Universidad de Sheffield y la Universidad de Buenos Aires, y desde el gobierno participamos desde un programa que se llama Escuelas Verdes, y el proyecto consiste en, estamos instalando cercas de vegetación, cercas verdes en escuelas públicas, y estamos midiendo concentraciones de dióxido de nitrógeno antes y después de la instalación de las cercas verdes, y estudiando cómo la vegetación funciona como fitorremediadora del aire. A su vez, estamos desde el año pasado trabajando con 2 líneas más en las escuelas, una es biodiversidad y otra es el aprendizaje en la naturaleza. Esto es entender cómo las infancias, cómo los niños y las niñas, cómo influye la naturalización de los patios de juegos y de las áreas verdes de las escuelas en el proceso pedagógico de aprendizaje. Y por último mencionarles, voy a ahondar un poquitín más en un proyecto piloto de solución basada en la naturaleza, que es la recreación de un humedal, que estamos llevando adelante en conjunto con un proyecto que se llama Conexus, que está dentro del Horizonte 2020 de la Unión Europea, en el cual participan muchísimos socios, tanto gobiernos locales como centros de investigación, universidades, el sector privado, ONGs, y estamos trabajando alrededor de 7 ciudades, tanto en Europa como en Latinoamérica. Cada ciudad tiene sus laboratorios. Dentro de Buenos Aires somos el Buenos Aires Life Lab, y estamos llevando adelante 3 proyectos pilotos de solución basada en la naturaleza. Uno es el programa Respirar, que ya les comenté, otro es el Medrano y otro es el Lugano, que bueno, el Lugano es este que les comentaba recién. Estamos llevando adelante un piloto de humedal a través de 2 dimensiones. Una es la dimensión social, en la cual estamos involucrando escuelas y ONGs para aumentar la conciencia sobre los servicios ecosistémicos que brindan los humedales en la ciudad, muchos de los cuales los hemos perdido por el avance de la urbanización. Y la otra dimensión es la ambiental, en la cual estamos, propiamente dicho, estamos instalando un humedal en un área de mucho valor ambiental, y a su vez queremos restaurar todo lo que son los ecosistemas acuáticos. Bueno, paso muy rápido por acá. Estamos llevando adelante relevamientos de biodiversidad, la naturalización del sistema, no solo del piloto, y también la recreación del humedal, y dentro de la dimensión social estamos trabajando con escuelas y ONGs. Justo ayer fui a visitar el piloto y tuvimos una actividad muy intensa con una escuela de la zona que ya está como un actor involucrado dentro del proyecto y con el que trabajaremos los próximos meses. Y bueno, dentro de los servicios ecosistémicos que esperamos se están desprendiendo y se desprenderán a futuro son el aumento de la biodiversidad, evitar la pérdida de agua en la escala local, disminuir la concentración de calor, generar diversidad de nichos o microhábitats, otorgar valor estético y paisajístico al sitio, y bueno, nuevas oportunidades educativas. Y un poco para cerrar esta primera parte es comentarles que la transición del gris al verde y azul
es siempre en comunidad, no hay otra manera de abordar los proyectos. Y bueno, unas imágenes estamos en la primera instancia de implementación del piloto, retiramos como una capa asfáltica donde se va a instalar este piloto humedal y ya estamos dentro de la dimensión social en la etapa de involucramiento de actores sociales. Pero bueno, eso es un primer pantallazo general y ahora les voy a dar la palabra a Aníbal. Hola, buen día o buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, como dijo Tere, por permitirnos estar acá hoy. Para nosotros es un honor. Yo quería hablar un poquito del abordaje antropológico que tenemos desde la dirección y la forma de involucrar actores, que me parece que está muy en línea con lo que ya veníamos viendo en estos paneles. La Dirección General de Antropología Urbana tiene 4 gerencias operativas que se dividen en la generación de un montón de datos y generar un montón de oportunidades de participación. Nosotros generamos datos territoriales a través de georradar, fotogrametría, generamos un análisis de esos datos a través de mapas y cartografías, como por ejemplo un índice de calidad urbana con perspectiva de género. Después tenemos actividades de investigación social y de participación, en donde involucramos a la comunidad de distintas maneras, y relaciones con la comunidad, en donde en un momento ya posterior a la obra, durante la obra, también seguimos involucrando a la comunidad, así como actividades de empoderamiento al finalizar. Tenemos 2 grandes ejes transversales a todo lo que generamos desde la dirección para los proyectos, que son la perspectiva de género y diversidad y la perspectiva ambiental. Bueno, la idea siempre de la dirección y el objetivo que tenemos a través del trabajo que hacemos es incorporar la dimensión social y la perspectiva de los vecinos y vecinas de la ciudad, así como aquellos vecinos y vecinas del área metropolitana que transitan por la ciudad dentro de los proyectos, para que los proyectos contemplen su perspectiva, sus visiones, sus imaginarios dentro de lo que queremos hacer, y para eso tenemos una serie larga de metodologías y formas de trabajo. Básicamente, una de las cosas que ya mencionó Tere es la identificación de actores sociales para generar un involucramiento posterior de esos actores, tratando de hacer un pequeño mapeo, un listado de aquellos actores interesados que surgen a través de distintas cosas, como por ejemplo las observaciones, entrevistas, Tere, si quieres pasar, observaciones, entrevistas y encuestas que hacemos en territorio, donde hacemos recorridos junto con la gente y hacemos los mismos recorridos que hace la gente para entender cómo es el territorio, donde a través de entrevistas y encuestas hay una transmisión de conocimiento local hacia el proyecto e identificamos nuevas oportunidades que por ahí no habíamos visto. En una instancia posterior, ya trabajamos en un diagnóstico colaborativo con los vecinos cercanos a los proyectos que vamos a implantar, tratando de detectar riesgos, problemas, oportunidades, hacer un mapeo que nos permita entender mejor la zona e incorporar un conocimiento local más profundo dentro de cada uno de los proyectos en una instancia de anteproyecto. En un momento posterior trabajamos en una ideación, en donde ya trabajamos sobre imaginarios, sobre deseos y expectativas de la gente, y surgen propuestas de diseño para lo que nosotros podamos hacer luego en cada uno de los espacios públicos. Generalmente, una de las cosas que sale siempre son temas, por ejemplo, de las perspectivas de género, diversidad y ambientales. Surgen muchas veces discusiones sobre las especies arbóreas, sobre la accesibilidad de los lugares, sobre la seguridad nocturna, etcétera, y también usamos algunas metodologías y técnicas de participación que nos permiten incorporar mejor la visión de niños, la visión de las mujeres, la visión de la tercera edad. Y finalmente también tenemos actividades de empoderamiento comunitario, que son a veces durante la obra, a veces posteriores a la obra, que buscan un mayor involucramiento de las comunidades para generar una apropiación de los espacios de donde estamos trabajando, para que después el uso sea intenso, para que la sensación de pertenencia sea alta, y la gente también sea parte de cuidar los nuevos espacios que se generan. Bueno, y con respecto a los ejes transversales, como habíamos mencionado, teníamos el de perspectiva de género y diversidad, que lo incorporamos dentro de las propuestas participativas. Nos permite hacer diagnósticos con perspectiva de género y con perspectiva de diversidad, así como el diseño también con perspectiva de género y diversidad. Nosotros trabajamos muy fuerte este eje, y el ambiental lo contó Tere bastante bien, y a partir de eso elaboramos dos publicaciones: un manual de diseño de espacios públicos con perspectiva de género y diversidad, y el índice de calidad urbana con perspectiva de género y diversidad. El manual da algunos lineamientos que hablan de las metodologías de investigación e involucramiento comunitario para los proyectos urbanos, así como algunos lineamientos de diseño básicos a tener en cuenta por los proyectistas. El índice lo que permite es una evaluación, una línea de base sobre cuál es la situación urbana de un territorio, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero el manual es aplicable, o perdón, el índice es aplicable o adaptable a otras realidades,
Incluso los datos que se usaron están publicados en el portal Buenos Aires Data y permite tener una línea de base y entender un poco mejor cuál es la situación de la ciudad respecto al tema de género. Y la perspectiva ambiental, que ya lo estábamos hablando y Tere la contó mucho mejor, nos permite ir incorporando un pensamiento basado en la naturaleza y soluciones basadas en la naturaleza desde la perspectiva socioambiental y la vulnerabilidad socioambiental, ya que muchos de los proyectos que tenemos son en zonas de vulnerabilidad socioambiental, de ausencia de verde y cuestiones que hacen que la necesidad de espacios verdes y espacios naturalizados sea particularmente importante desde el punto de vista ambiental y no solo social. Por ende, tratamos de cruzar ambas perspectivas en cada uno de nuestros proyectos. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos pasamos un poquitito, les pido disculpas. Y esa es la representación. Muchas gracias, Aníbal. Y bueno, bastante interesante también entender el concepto detrás de las acciones. Y bueno, sin más, efectivamente, como estamos ya con el tiempo encima, le pasaría la palabra a nuestra colega jefa de Departamento de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Erika Fregoso, quien también nos va a dar una perspectiva más social para analizar las islas de calor en Guadalajara. Adelante, Erika. Hola, buenos días a todos. Empiezo a compartir. Perfecto. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Es para Guadalajara súper importante participar en estos webinars. Empiezo a platicarles en general el contexto de Guadalajara. Guadalajara forma parte, bueno, Guadalajara es la capital del estado de Jalisco, es la segunda ciudad más importante en México y, bueno, tiene un clima templado en general. Este es el municipio de Guadalajara, podrán ver resaltadas sus áreas verdes, pero para quien no conoce Guadalajara, este es el contexto general de la ciudad. Esta es una fotografía aérea del centro y les muestro esto porque quiero explicar que tenemos áreas con mucho arbolado, pero también tenemos áreas que no tienen tanta naturaleza, ¿no? Sobre todo no hay una equidad en cuestión del acceso a las áreas verdes públicas. Entonces, esto es Guadalajara también y Guadalajara. Si pensamos cómo era Guadalajara hace cientos de años, realmente este es el ecosistema natural que se tenía en la región. Entonces vemos una gran diferencia entre lo que hoy está urbanizado. El municipio de Guadalajara está urbanizado en su 95% y únicamente el 5% restante corresponde al área de la barranca de Huentitán, por lo tanto ahí no es posible construir, pero básicamente toda la ciudad tiene construcción. Este es el relieve que sería parte de la ciudad y realmente esto es lo que ha pasado con la ciudad, ¿no? Se ha perdido gran parte de la naturaleza y de la riqueza biológica que se tenía en nuestro territorio por la construcción, la deforestación y el cambio de usos de suelo. En 2018 inicia una política pública de ciudades integrales y es bajo este modelo de ciudad en el cual el arbolado empieza a tomar fuerza a la vez de una integración de políticas públicas que impulsan la recuperación de espacios verdes para la ciudadanía. Es decir, convertir nuestras calles en nuestros espacios públicos verdes que de esta manera incrementemos los servicios ambientales que se tenían y cambiemos el esquema y se empezó a cambiar el esquema de hacer de una ciudad gris a una ciudad verde. Entonces, en 2018 se realiza este censo LIDAR en el cual, y quiero recuperar la importancia de este censo porque fue muy impactante para la ciudadanía y para técnicos y académicos el poder contar con la información de saber cuántos árboles teníamos en la ciudad, dónde estaban y vamos, si vemos las imágenes también era sumamente impactante saber que son parte vital de nuestro contexto y por lo tanto tenemos que
enfocar políticas públicas hacia ello y son, se podría decir que el elemento número 1 para la recuperación del verde en la ciudad. Entonces, a partir de este censo LIDAR, se empiezan a crear herramientas como fue el manual del árbol para tener podas correctas, para tener un listado de especies para los espacios, una especie correcta para el espacio correcto, es decir, qué árboles se tenían que plantar en camellones, qué árboles se tenían que plantar en banquetas, qué árboles se tenían que plantar en parques, perdón, para que de esta manera pudiéramos tener todos los servicios ambientales a su mayor dimensión que podríamos obtener de los árboles. Asimismo, se empieza a integrar toda la parte del arbolado y la vegetación en los planes municipales de desarrollo, que esto realmente genera una línea de trabajo y una apertura a políticas públicas en torno a la naturalización de la ciudad. Además, se empiezan a crear reglamentos, en específico se crea el reglamento de áreas verdes y arbolado, en el cual ya hay atribuciones específicas de a qué direcciones les corresponde lo operativo, a qué direcciones les corresponde lo estratégico, la planeación, y de esta manera hay una integración y un enfoque de actividades a nivel de gobierno local hacia el arbolado de la ciudad. Asimismo, y esto sí es muy posterior, en 2020 se publica el Plan de Acción Climática Metropolitana. Y lo pongo aquí porque, como les decía, Guadalajara es la capital de Jalisco. Sin embargo, Guadalajara forma parte de un área metropolitana que la conforman 9 municipios. Entonces, el inicio de esta reglamentación, de este manual, de este censo, de todas las políticas públicas que se generan a partir de esta información, básicamente se empiezan a escalar con el Plan de Acción Climática a nivel metrópoli. Y entonces poco a poco se empieza a permear esta cultura a otros municipios para integrarse también a sus políticas públicas. Asimismo, se crea la página de Mapa Guadalajara a partir de la cual la ciudadanía en general, académicos, técnicos, ciudadanos, vecinos, pueden acceder a esta página y pueden encontrar información muy puntual de todo lo que se realiza de parte del gobierno local, tanto de servicios como dónde está el arbolado, dónde están los centros de acopio. Es decir, empieza a haber información pública que de esta manera la gente también puede tener esta conciencia y este acercamiento a la información ambiental de nuestra ciudad. Entonces, teniendo este preámbulo, en la Dirección de Medio Ambiente nos interesaba ir más allá del únicamente reglamentar, del saber que había una densificación importante, que ya no teníamos espacios verdes en la ciudad. Y entonces, a partir de esto, nace la necesidad de realizar un análisis de las islas de calor en el municipio. Entonces, era percibido, pero no existía ningún documento ni ningún análisis que lo validara. El Estado de Jalisco empieza una investigación al respecto, sin embargo, nunca se había concluido, entonces el municipio lo retoma y a partir de esto se localizan las zonas con más altas temperaturas del municipio. Entonces, este es el... Solamente, disculpa, vamos a tener que cortar en 4 minutos intervención. Perfecto. Y nada más recordarles, porque ya nos estamos casi llegando a nuestro límite de tiempo, están las preguntas en el chat por cualquier cosa adicional que quieran colocar. También ahí hubo una para nuestros participantes de Buenos Aires, así que disculpa este paréntesis, adelante. Va. Bueno, entonces de esta manera se realiza este análisis de islas de calor a partir de las temperaturas superficiales del municipio de los meses de marzo, abril y mayo de 3 años consecutivos. Estos meses son los meses más calientes o de más altas temperaturas en el municipio. Entonces, a partir de esto se determina... A partir de esto se determinan los rangos de temperatura
y las islas de calor superficial son a partir de una temperatura mayor de los 38 grados en la ciudad. Entonces, a partir de este análisis y de un posterior desglose de por qué sucedían estas islas de calor específicamente en el municipio, bajo un proceso de variables, se determina que la mayor causa es la falta de cobertura forestal y los espacios verdes reducidos. Entonces, a partir de esto se crea la política pública de Guadalajara Ciudad Fresca, en la cual se visualiza al árbol como una manera de naturalizar el territorio. Entonces, además de un análisis de cuántos árboles tenemos, se crea un plan estratégico de plantaciones para el municipio. Entonces, de esta manera, aquí tenemos las islas de calor y las plantaciones empiezan a enfocar en esas islas de calor. Ya aquí podemos ver la dimensión de las plantaciones que se realizan a nivel municipal y a partir de distintos frentes que podrían ser la sustitución de árboles en las obras públicas, en general las plantaciones, e incluso se crea el proyecto de corredores verdes para enfocar plantaciones en determinadas vialidades que cruzaban por la ciudad, dándole especial prioridad a las que se encontraban por las islas de calor. Entonces, a partir de esto también se hace el análisis de los espacios verdes públicos para visualizar las zonas donde faltan espacios verdes públicos y a partir de ello empezar a enfocar otras políticas públicas. Bueno, aquí se puede ver tema de plantaciones, corredores y en islas de calor. Específicamente, sobre todo se concentran en el centro, en el sur y en el oriente de la ciudad. Entonces, esto también se desglosa en la producción de árboles nativos y con ello también es importante saber cuál es el beneficio para poder comunicarlo a la sociedad y que nuestra comunidad sepa cuál es el beneficio de apostarle a estas políticas públicas, ¿no? Entonces, hay un desglose de la eliminación de la contaminación, del almacenamiento del carbono, del secuestro de carbono, del escurrimiento evitado. Y entonces empezamos a desarrollar distintos proyectos que van abonando a esto. Específicamente, los parques de bolsillo son una alternativa para pocos espacios verdes públicos. De esta manera empezamos a recuperar espacios de calle residuales y se empiezan a convertir en potenciales para nuevas plantaciones. Y es vital la integración de la comunidad en tanto el comunicarles como hay un programa de capacitación continuo a jefes, asociaciones vecinales, a padres de familia en escuelas, a niños en escuelas. Entonces, de esta manera todos se van involucrando y se van integrando a la política pública de Guadalajara Ciudad Fresca. Asimismo, la capacitación técnica y algunos eventos que van permeando esta cultura en la sociedad. Y claro, también es importante la integración de diferentes dependencias que al final no es únicamente la Dirección de Medio Ambiente a nivel de gobierno local quien lleva más bien, la Dirección de Medio Ambiente lleva son importantes desde las direcciones de comunicación, de participación ciudadana, colaborativamente de manera muy continua. Y esto el gobierno metropolitano, el gobierno estatal, las academias, las redes internacionales, con privados, ONGs, colectivos, etc. Y bueno, este mismo análisis va llevando a generar otros análisis para diferentes soluciones que podríamos tener en el municipio en otros temas que tengan que ver con medio ambiente. Y esto es todo. Muchísimas gracias, Erika. Creo que estaría buenísimo si nos puedes poner tu email aquí dentro del chat para algunas preguntas adicionales. Estamos rozando nuestro tiempo del webinar. Como ven, es
es poquito, pero muy contundente, 1 hora muy objetiva, con presentaciones muy potentes. Creo que da para un debate muy amplio, ¿no? Por ahí están las preguntas que tienen ya ustedes en el chat. Hemos tenido durante toda esta sesión pues una participación de casi 40 personas, 24 de distintas ciudades, que agradecemos muchísimo. Yo nada más tal vez dejaría un momento el micrófono abierto por si alguna de ustedes quiere hacer un comentario final, ya sea Aníbal, Teresa, Erika, que se haya escapado. Si alguien del público también quisiera hacer un último comentario, pero de todas maneras decirles que esta serie de webinars se va a estar convocando de manera periódica de aquí hasta el final de año. Están ya los calendarios bien armados, así que bueno, pues el debate va a seguir continuando. No sé, Aníbal, Teresa o Erika, ¿quieren ustedes hacer algún apunte adicional? O también Sofio, que estás ahí con nosotros acompañándonos. Yo solo quería agradecer nuevamente por el espacio y por la participación, que para nosotros es muy importante dar a conocer lo que estamos trabajando desde la ciudad, y también es muy reconfortante ver que en muchas otras ciudades de la región se está trabajando muy bien y de forma muy parecida, y que estamos todos bastante alineados en buscar soluciones basadas en la naturaleza y participación comunitaria para los problemas que estamos teniendo que abordar en esta época. Muchas gracias, Aníbal. Y creo que, bueno, tal vez podemos terminar con esta pregunta que estaba puesta en el chat. ¿Estos proyectos han sido incorporados como parte de una política pública de cada una de las ciudades? ¿Se mantiene la sostenibilidad en estos espacios? Sabemos que, bueno, todo esto tiene que ver con muchas otras cuestiones que tocábamos al inicio, de voluntad política, etcétera. Pero ustedes como técnicos, tal vez Teresa, Erika, en fin, cómo darle sostenibilidad a estas acciones más allá digamos, de un término político. Bueno, voy a tomar la palabra primero. Creo que hay dos cosas que son fundamentales. Una, la capacitación y el conocimiento de la comunidad. Creo que cuando la comunidad comprende los beneficios que tiene a partir de las soluciones basadas en la naturaleza, la comunidad no tiene una periodicidad como lo tiene un gobierno local. Entonces, cuando vecinos y vecinas saben de mejor manera qué es lo que quieren y empieza a generarse una exigencia, se podría decir, de hacia dónde deberían de caminar los gobiernos locales, yo creo que eso va directamente encaminado a una permanencia. Y asimismo, creo que también como técnicos desarrollar específicamente los beneficios y que como tal los gobiernos locales comprendan que es de gran impacto para las agendas públicas, que tendrán un beneficio a corto, mediano y largo plazo. Creo que eso beneficia y también posiciona en un mayor lugar a estos temas en la agenda. Gracias, Erika. Pues creo que este mensaje que nos dejas de la apropiación ciudadana como parte también del ejercicio de co-creación es fundamental. Sofio, no sé si quieras hacer algún apunte también. Teresa, ¿cómo darle sostenibilidad a estos procesos? Muy cortito, solo mencionar desde la experiencia que hemos tenido nosotros en la Secretaría es que muchos de los proyectos que llevamos adelante y que ejecutamos surgieron desde la población. Nosotros lo único que hicimos fue escuchar, juntarnos en mesas de trabajo. Entonces, y hoy en día vemos, ya han pasado varios años, se me ocurre un par de parques en particular, es que son sostenibles, o sea, la comunidad misma se fue reinventando y fue evolucionando el proyecto y es exitoso porque surgió desde las mismas comunidades y de reclamos muy concretos. Entonces yo creo que la sostenibilidad se asegura si uno escucha a las demandas de distintos actores sociales. Solo eso. Gracias, Teresa. Muy valioso el apunte. And Just Sofio, two words as well from my side.
Yes. Yeah, I think the lessons learned that we have had on the very local level, because within Hamburg we are like also represented on the different stages and different layers, like from ministry level to Senate Chancellery, and I who work as well on the district council level. But I can say with regards to the sustainability and the importance how to really dock it into the local processes is to also be very accepting to the situations when certain moments, certain type of co-creation processes don't bring the outcome that was envisioned in the beginning. Sometimes certain processes are a little bit overwhelming for the local actors, to listen to them and not have like steered the agenda, driven for example from different projects as well, is a lesson learned on particular locations. Also, it goes hand in hand for me together with the maintenance related costs and the merging the two of how the local level could give this costs and ownership of those processes to the local population. Thank you very much, Sophie. Well, pienso que esto ha sido un espacio súper interesante para, en fin, para abrir un melón de unas discusiones que, por supuesto, no se cierran aquí, sino se abren. Quiero agradecer también a nuestra colega de ICLEI Europa que ha estado acompañando y liderando todos estos procesos, Rebeca, que nos acompaña desde Alemania, nuestras colegas y colegas también que son parte fundamental de esta agenda de Clever Cities y del Urban by Nature, nuestros colegas de la consultora de Yes Innovation, en fin, al equipo de ICLEI América del Sur, a Beatriz Barros, a nuestra colega Ana Paula Becker, a María Alonso, también de nuestro escritorio, de nuestra oficina en ICLEI Europa, por ser, digamos, por impulsar esta agenda, porque llegue a buen puerto, por organizar esta serie de actividades, y también un saludo muy especial a nuestros colegas del Distrito Metropolitano de Quito, que son pieza fundamental, son el liderazgo, ¿no? de este hub, que busca precisamente esto, formalizar un espacio de intercambio de conocimiento en un tema tan sensible, tan importante para la sostenibilidad de nuestros territorios. Con esto terminamos, me despido, nos despedimos el día de hoy, seguiremos, les decía, compartiendo el calendario de actividades, y esperamos que este espacio sea sobre todo de utilidad para ustedes ciudades y que ustedes ciudades se apropien de él. Muchas gracias y que tengan todas y todos un excelente día.